sobre Gulliam Bacha, vendido por 3000 tangas. Hubo o no hubo, si hubo abundancia o escasez. Pero en tiempos antiguos, dicen, existió un cierto estado en el que, según las costumbres, los pobres podían vender a sus hijos. En ese país, una pobre anciana tenía un único hijo. Debido a su extrema y desesperada pobreza, la anciana no podía alimentar ni siquiera a un niño. No había más remedio, así que la anciana, tras amargas y consoladoras lágrimas, llevó a su hijo al maldito mercado. El gobernante tenía una pequeña hija. Ella también, al igual que el niño, había cumplido 7 años. Un día se dirigió a su padre. «Querido padre, cómprame algún sirviente para los recados». El rey, escuchando la petición de su hija, ordenó que trajeran al palacio desde el mercado de esclavos a un niño astuto y apuesto. Los sirvientes del rey, tras recorrer todo el bazar, finalmente vieron al hijo de la anciana, Gulliam Bacha, y se dijeron: «Probablemente no encontrarás mejor. Esto es justo lo que necesita nuestro rey». Comenzaron a negociar el precio. «¿Cuánto pides por el niño?», preguntaron los sirvientes del rey a la pobre anciana. Ella, con voz llorosa, pronunció involuntariamente: 1000 tangas. Los sirvientes del rey, viendo la difícil situación de esta mujer y conmovidos por las lágrimas maternas, pagaron por el niño 3 veces más de lo que pedía, y tomando al niño de sus temblorosas manos, se apresuraron con él al palacio. Mientras tanto, la desafortunada madre derramaba lágrimas de sangre. Algo se le apretó en el interior, la luz blanca se oscureció ante sus ojos. Así permaneció sentada durante mucho tiempo, lamentándose por su cruel destino. Luego, apenas recuperándose, se dirigió en silencio a su choza. Al llegar a casa, no encontraba lugar para sí misma y caminaba de un lado a otro, como una oveja que ha perdido a su cordero. Dejémosla sola en este lugar y ahora escuchen la historia de una vida completamente diferente. La vida en el palacio. Cuando el niño Gulliam Bacha fue llevado al palacio, el padishá lo observó atentamente y quedó muy satisfecho con la elección. Se mostró al niño esclavo a la hija del padishá. A la joven princesa le agradó el niño, pues resultó ser justo como ella había soñado. Luego, el padishá los envió a ambos a la escuela para que aprendieran a leer y escribir. Estando siempre juntos, en la escuela, en los aposentos reales, se cuidaban mutuamente y se prestaban servicios. Año tras año, su amistad y apego crecían y se fortalecían. En la corte del padishá había un visir consejero. También él tenía un hijo que estaba creciendo. Normalmente, el padishá resolvía todos los asuntos importantes del estado junto con este visir. En esos momentos, el visir, aprovechando la ocasión, no olvidaba insertar en la conversación: «Su hija y mi hijo son muy compatibles». Mientras tanto, viendo que Gulliam Bacha y la hija del padishá habían entrado en la época de la floreciente juventud, el visir pensaba para sí: «Parece que el soberano ha olvidado su promesa anterior». Tan pronto como el visir veía a Gulliam Bacha caminando al lado de la princesa, su corazón se llenaba de impotente rabia. Un día, el visir invitó al padishá a su casa y organizó un banquete en su honor. Le dijo al padishá: «Su hija y mi hijo nacieron en el mismo año. Recuerde, hemos hablado varias veces sobre unir a nuestros hijos. Sería maravilloso si no desestimara mis palabras y diera a su hija en matrimonio a mi hijo». El padishá se puso a pensar y, tras un tiempo, levantando la cabeza, respondió: «Mi sabio visir, como bien sabe, tengo una única hija, así como usted tiene un hijo, y ella es mi consuelo y alegría en mis años de vejez. Debemos consultarla a solas. Si mi hija acepta casarse con su hijo, no me opondré en nada». Pasaron unos días y el padishá compartió con su esposa. «¿Qué debemos hacer? Si se lo digo a mi hija, se sentirá avergonzada. Hable usted con ella. Me interesa saber qué dirá». La shakin habló con su hija. Tras pensar un poco, la hija respondió: «Oh, madre querida, considere usted, soy aún joven, y si me entregan en matrimonio sin haber florecido, ¿no serán ustedes los culpables de mi marchitez prematura? Por otro lado, aún estoy estudiando,
y si abandono mis estudios, mi mente no se fortalecerá. Mis pensamientos se mezclarán y se desvanecerán como polvo, y se perderán los modestos, no tan grandes conocimientos que he acumulado con tanto esfuerzo durante muchos años. Por lo tanto, le pido que me permita actuar como yo deseo. La Shakin transmitió las palabras de su hija al soberano, quien se agradó de la respuesta de la princesa. El padishá rechazó al visir. El visir no insistió y se retiró en silencio. Gulian Bachcha, que escuchó de reojo las negociaciones de los pilares del Estado, era uno de los estudiantes más dotados e ingeniosos entre todos los demás educandos. Y mientras muchos admiraban su excepcional inteligencia y conocimientos, diciendo: «Vaya, de un simple esclavo el padishá ha logrado hacer a un hombre tan erudito», otros, no sin envidia, murmuraban con sarcasmo que «parece que el padishá está a punto de casar a su hija con este vagabundo sin linaje». Un día, Gulian Bachcha, al enterarse de estas conversaciones, compartió con la hija del padishá en un lugar apartado. La princesa tranquilizó al joven. «Eres mi único y verdadero amigo. Te conozco desde temprana edad y insistí en que estudiaras conmigo, aprendieras todas las ciencias y sabidurías. Y aquí estás. Has aprendido, has conocido los secretos de muchos oficios y en el arte militar has sobresalido más que los propios guerreros del padishá. Así que ten en cuenta que no me apartaré de mi promesa de mantener mi amor por ti hasta el final». Pasó un tiempo más y el visir volvió a dirigirse al padishá con la misma solicitud. El padishá llamó a su hija y le dijo: «Hija, mi visir me asedia con sus viejas conversaciones. ¿Qué opinas al respecto?» «Soberano», dijo la hija, «tengo una condición, y es la siguiente. Deseo casarme con aquel que, tras haber viajado por el mundo, enfrentando dificultades y privaciones, regrese a su tierra natal como una persona respetada, honorable y poseedora de inmensas riquezas». Esta noticia fue divulgada entre todos los cortesanos, nobles, aristócratas y dignatarios. El comandante principal también tenía un hijo. El visir le dijo a ese comandante: «Escucha, voivoda, vamos a equipar a nuestros hijos con todo lo necesario para el viaje y los enviaremos a la aventura. Quien de ellos regrese como una persona prominente, respetada y rica, será el afortunado elegido». La princesa ha razonado correctamente. Si no fuera así, habría comenzado a enviar pretendientes y ustedes se habrían ofendido conmigo, y si lo hicieran ustedes, yo me ofendería con ustedes. Ahora que nuestros hijos busquen su fortuna por sí mismos. De este modo, ninguno de nosotros se sentirá agraviado ni podrá reprocharse mutuamente por deshonestidad. Hay que reconocer que la hija del padishá ha demostrado ser realmente sensata. Llegando a un acuerdo, los hombres de Estado regresaron a sus casas y de inmediato comenzaron a vestir a sus hijos con trajes de viaje. Les proporcionaron buenos caballos, les dieron todo tipo de equipamiento, armaduras y sacos llenos de piedras preciosas, bordados con hermosos y complicados patrones. En esa misma vestimenta de campaña, los ilustres padres llevaron a sus hijos a los aposentos del padishá. El shah fue a consultar a su hija. La princesa respondió a su padre: «Todo va de maravilla», y vistió a Gulian Bachcha con un traje de campaña similar. Luego sacó una espada y un anillo. Esta espada pertenecía a su padre. La joven, raspando el anillo contra la espada, se quedó con el anillo y le entregó la espada al joven. Mirándolo directamente a los ojos, ella juró: «Por los siglos de los siglos, de ahora en adelante, soy tuya y tú eres mío, que nadie de nosotros dos rompa este juramento». Y bendijo a su amigo en su buen camino. El padishá aprobó la intención de los tres valientes jóvenes de embarcarse en un largo viaje y los despidió con estas palabras: «Mis hijos, les ha tocado la oportunidad de experimentar aventuras sorprendentes, vivir en el anonimato. Que su camino sea próspero y la felicidad les sonría». Y los tres jóvenes, animando a sus caballos con gritos de «Hayt», galoparon hacia tierras desconocidas.
viajaron largo tiempo, dejando atrás estepas, lagos, desiertos, cruzaron muchas montañas y al tercer día se encontraron en una bifurcación de 3 caminos. En ese lugar había una enorme piedra y sobre ella estaba escrito: si vas a la derecha, regresarás ileso. Si vas recto, tal vez regreses. Si vas a la izquierda, desaparecerás. Los jóvenes leyeron las inscripciones grabadas en la piedra, se detuvieron a reflexionar y Gulian-Bachcha dijo: «Escuchen, amigos, ¿qué tal si me permiten ir por el camino que no promete retorno?» Los otros 2 se susurraron entre sí y respondieron al valiente: «Bueno, amigo, puedes ir, nos parece bien». Acordando encontrarse pronto y deseándose buena suerte, Gulian-Bachcha se lanzó por el camino peligroso. Cabalgó largo tiempo, desde la mañana hasta la noche, y a pesar de la hora avanzada, no se detuvo y continuó su camino. Finalmente, su caballo se agotó y no pudo seguir adelante. Entonces, ante el joven apareció un pueblo abandonado. Cualquiera que fuera la casa en la que mirara, no había ni una sola alma viva. Cerca, un río fluía con ruido. Junto a él había un molino de agua, y debajo de éste se extendía un gran estanque. Gulian-Bachcha desmontó y al entrar en el molino miró a su alrededor. Ató su caballo a la piedra del molino y se escondió. Después de un tiempo, muchos animales salvajes se reunieron alrededor de aquel gran estanque. Rugían, se lanzaban unos a otros y luego se dispersaban. Gulian-Bachcha se durmió y tuvo un extraño sueño. Parecía que un hombre le decía: «Oye, joven, en el borde de este pueblo hay una gran colina y debajo de esta colina, en la hendidura de un profundo barranco, se encuentra la morada de un dragón. Por las noches sale de su guarida y traga vivo todo lo que se le cruza en el camino. Ese dragón es la causa de la devastación de este pueblo. Para mañana debes llevar troncos cortados del bosque a este barranco, clavar los troncos alrededor de este nido de serpientes, atarlos con cuerdas a estacas y unir los extremos en un solo nudo, y alrededor de este cercado de estacas apilar un montón de piedras. Cuando el sediento de sangre salga de su cueva, cortarás las cuerdas que sostienen los troncos y entonces los postes caerán sobre él y, quién sabe, tal vez lo maten». En este mismo lugar de sueños, Gulian-Bachcha despertó. Mira, ya asoma el alba. Recorrió una vez más el poblado y sin prisa se dirigió al bosque. Allí ató a su caballo y lo dejó pastar. Pronto, Gulian-Bachcha se fijó en una alta colina cubierta de árboles y arbustos, cuyo aspecto sombrío inspiraba un vago temor. Desde la ladera de la montaña soplaban vientos con hojas marchitas, Sorom. Al acercarse, Gulian-Bachcha descubrió que esos vientos no eran otra cosa que el poderoso aliento de un dragón. Cuando el dragón inhaló, casi arrastró al joven hacia su boca. Gulian-Bachcha, cayendo de espaldas, se sostuvo con dificultad, aferrándose a los arbustos. Se acercó a su caballo, se subió a él y, para sobrevivir, se adentró en la espesura, donde se encontró rodeado de espinos y árboles. Todo el día estuvo cortando los troncos de los árboles que crecían detrás de la cueva. Los colocó en los bordes de la hendidura, en el fondo del barranco. Luego los ató con cuerdas y fijó los extremos a una estaca. Después, alrededor de los troncos, apiló grandes piedras y solo al caer la tarde regresó por el mismo camino al lugar de su refugio. Pasaron varios días hasta que completó la colocación de las piedras. Después de todo esto, se acercó a la cueva y comenzó a esperar la aparición del dragón. Y efectivamente, cuando empezó a oscurecer, el dragón, sacudiendo los alrededores con un grito salvaje, comenzó a salir de su guarida. Cuando el dragón salió al exterior, Gulian-Bachcha, de pie sobre el acantilado, gritó de repente para sorprender al dragón. En el mismo momento en que el dragón levantó sus ojos hacia arriba, Gulian-Bachcha disparó una flecha con su arco hacia el ojo del dragón, y éste, quedando ciego, se movió hacia arriba. El joven, sin perder un minuto, cortó los extremos de las cuerdas atadas. Las piedras cayeron estruendosamente sobre la terrible bestia, formando una colina sobre ella.
Aprovechando esto, Gulliam-Bacha comenzó a prender fuego a las ramas que habían quedado de los árboles talados y las lanzó al dragón enfurecido. Las lenguas de fuego abrazaron todo su cuerpo, que se retorcía y se agitaba convulsivamente. A la mañana siguiente, Gulliam-Bacha vio que más de la mitad del dragón se había quemado y convertido en cenizas. Su cabeza yacía un poco apartada. En ese momento, a Gulliam-Bacha le vinieron a la mente las palabras de los ancianos sobre que los cerebros del dragón curan a las personas de muchas enfermedades crónicas e incurables. Llenó un pequeño recipiente con ellos. Al asomarse al fondo de la cueva del dragón, el joven vio allí innumerables tesoros. Juntó las cenizas y cubrió cuidadosamente ese lugar. Montando en su caballo, el joven decidió viajar hasta encontrar a seres humanos vivos. Al cruzar la llanura ondulada, vio un gran árbol negro. Sin perder de vista ese lugar, comenzó a acercarse gradualmente. Las personas que salieron del hueco del enorme árbol se acercaron al joven y comenzaron a preguntarle: joven, ¿de dónde vienes y hacia dónde te diriges? ¿Quién eres? ¿De la raza humana o un ser sobrenatural? ¿Un peri? En estos lugares no ha podido sobrevivir ningún humano. ¿Cómo es que estás vivo? Gulliam-Bacha les contó sobre sus aventuras de principio a fin. Estas personas, que se habían escondido en el hueco del árbol, resultaron ser mensajeros del Shah. Ellos, alegres, llevaron al joven al palacio. Gulliam-Bacha le relató todo al gobernante. El Shah, sorprendido por lo escuchado, sin creer las palabras del joven, dijo: «¡Ay, niño imprudente! Eres aún demasiado pequeño para realizar tales hazañas. A la vista está que eres un gran maestro en inventar fábulas. A ese lugar maldito envié 3 veces a mi ejército, y ninguno de mis guerreros regresó. Tú, por supuesto, tampoco podrías haber sobrevivido». Luego el Shah ordenó: mis leales guerreros Nookers, que este joven se quede aquí por ahora, y ustedes, con un pequeño grupo, acérquense a esa hendidura y averigüen si es cierto lo que dice. Si este joven dijo la verdad, no le escatimaré en generosidades, pero si resulta ser un mentiroso, lo colgaré en la horca para que esto sirva de advertencia a otros embaucadores. Después de esto, el líder del grupo partió con sus guerreros hacia aquel lugar funesto, el profundo barranco. Cuanto más se acercaban, más claramente distinguían el cuerpo del dragón, medio carbonizado. Sin atreverse a acercarse más, los guerreros dieron la vuelta a sus caballos. Al día siguiente, cuando ya comenzaba a caer la penumbra, la comitiva entró triunfalmente en la ciudad con canciones y júbilo. La gente de toda la ciudad se enteró del alegre acontecimiento. Al día siguiente se organizó una fiesta de celebración para los ciudadanos, y después de 3 días de festividades, el Shah, con grandes honores, reconoció al valiente Gulliam-Bacha. Besándolo, el Shah dijo: «Honor y alabanza a ti, un profundo saludo a tus padres que criaron a tal Batir». Felicitaciones similares hicieron los allegados del Shah, dignatarios y nobles. Después de esto, llevaron al joven a la plaza de la ciudad y lo colmaron de joyas. El Shah, ante toda la nobleza del palacio, anunció la adopción del joven Gulliam-Bacha. Luego comenzaron a llegar gobernantes de otros estados, liberados de las desgracias y calamidades del dragón, para también felicitar al joven Salvador. Un día, un gobernante de algún país, después de las habituales felicitaciones, al final de su discurso dijo: «Resulta que se puede deshacerse de tales monstruos terribles, pero de la enfermedad humana no hay manera de escapar. Mi hijo lleva ya 6 meses enfermo». Gulliam-Bacha preguntó qué enfermedad era, cómo se manifestaba, y al recibir una respuesta completa, se puso a pensar. Cuando tuvo una decisión, se dirigió al padre adoptivo, el Shah, con una petición: «Querido padre, ¿me permitirías ocuparme del tratamiento de ese enfermo?». El gobernante del país vecino también pidió que se le diera permiso a Gulliam-Bacha para ir con él. El padishá no se atrevió a rechazarles la solicitud. El gobernante, contento, llegó junto a Gulliam-Bacha a su país, invitó al joven a su palacio.
lo llevó a la alcoba de su hijo. Después de examinar al enfermo, el joven curandero, al salir de los aposentos del palacio, dijo al gobernante: «Desde hoy comiencen a calentar el baño. Debe permanecer en el ambiente caliente hasta quedar completamente exhausto, y entonces yo comenzaré a tratarlo con remedios especiales. Si después de esto se recupera, será su fortuna. Si no, no se ofendan». El gobernante dio su consentimiento. Inmediatamente ordenó a los bañeros que calentaran el baño. A la mañana siguiente, Gulliam Bacha llegó con el enfermo al baño. Los sirvientes introdujeron al príncipe bajo los arcos del baño y lo acostaron de espaldas sobre las losas calientes. En el baño hacía tal calor que los jóvenes del príncipe, no soportando el calor, salieron corriendo. «¿Eres médico o verdugo?», se lanzaron sobre Gulliam Bacha. «Ningún ser humano soportará un calor así. Nuestro príncipe está a punto de morir». Gulliam Bacha sacó el remedio preparado con el cerebro del dragón, lo untó sobre el cuerpo del príncipe y pidió a los sirvientes que hicieran un masaje. Muy pronto después de esto, el príncipe se sintió mucho mejor e incluso se levantó sin ayuda de nadie. El joven médico llevó al príncipe a otra habitación. Los sirvientes del Shah se sorprendieron por el asombroso cambio en su aspecto. El gobernante padre llevó a su hijo y al sanador a la plaza de la ciudad y comenzó a arrojar generosamente, como un rey, monedas de oro y perlas a Gulliam Bacha, y muchos pobres que se encontraron con las monedas lanzadas mejoraron su situación. Todo el pueblo, toda la gente agradeció a Gulliam Bacha por haber liberado al príncipe de su grave enfermedad. El propio gobernante organizó un banquete mundial en honor a la tan esperada recuperación del príncipe. Cuando concluyeron las espléndidas celebraciones, el gobernante besó a Gulliam Bacha y, amándolo aún más, dijo con ternura: «Noble salvador nuestro, pide de mí todo lo que desees y no te sientas en absoluto avergonzado en tus deseos. Más aún, si lo deseas, te daré mi trono». Gulliam Bacha se levantó y con toda cortesía respondió: «Que su trono real perdure eternamente para usted y para mi amigo el príncipe sanado. Solo puedo pedirle una cosa. ¿Podría usted en su ciudad conseguirme 10.000 camellos, que yo mismo pagaré, 10.000 cabezas de ganado, también a mis expensas, y además traerme de entre sus súbditos a aquellos que más lo necesiten, a los huérfanos y los pobres, a las viudas y a los mendigos? Y les pido que sea por un tiempo. Le estaría muy agradecido si pudiera cumplir mi solicitud». El gobernante exclamó: «Oh, glorioso hijo mío, todo lo que pides es una nimiedad. ¿Vale la pena abrir la boca por eso? Pide algo más secreto, más valioso». «Que soy un hombre simple y modesto», respondió Gulliam Bacha. «No necesito más. Es su voluntad. Si pueden cumplir mi deseo, estaré contento, y si no, con su permiso, continuaré mi camino». «¿Qué dices? ¿Qué dices?», agitó las manos el gobernante. «Cumpliré cualquier deseo tuyo, todo lo que se te ocurra». Al llegar a su antiguo reino, Gulliam Bacha, tras los saludos y cortesías tradicionales, informó al soberano sobre la curación del enfermo y dijo: «Querido padre, me encantaría ver mi ciudad. Permítame ir a mi tierra natal». «Ay, hijo», reprendió el padishá a Gulliam Bacha, «¿vale la pena que vayas a algún lugar cuando tienes un padre tan amoroso como yo?». Sin embargo, el joven no estaba de acuerdo, alegando que extrañaba mucho a sus amigos. «En ese caso», cedió el padishá, «que así sea. Solo pídeme algo que ni siquiera se le haya ocurrido a nadie». Gulliam Bacha respondió con dignidad: «No necesito ninguna riqueza. Lo único que podría pedirle es que me otorgue las tierras donde habitaba el dragón, los bosques densos, las aldeas desoladas, la colina verde, las estepas quemadas, los lagos y ríos. Y entonces devolvería a esas tierras su antiguo esplendor, traería de vuelta a la gente a sus hogares abandonados y construiría una enorme y hermosa ciudad». «Oh, glorioso joven, cuya generosidad no puede abarcar la razón», se asombró el padishá.
¿Acaso naciste para pedir algo tan insignificante? Yo esperaba oír algo diferente de ti y estaba dispuesto a entregarte mi reino. No hay nada que hacer, que se cumpla tu voluntad. Y el Padishah escribió un decreto real a nombre de Guliam Bakhcha, que le otorgaba en usufructo eterno todas las tierras que había mencionado, y lo selló con su sello real. A los pocos días, Guliam Bakhcha partió hacia aquellas tierras deshabitadas con una gran caravana. En las calles de la ciudad aparecieron carteles. A todos los que se han ido de lugares desolados y a quienes les falta, les invitamos a la ciudad del Padishah Guliam. Y así, tras la bendición del Shah, los viajeros pronto llegaron a las tierras abandonadas. Primero, Guliam Bakhcha rodeó la colina verde con altos muros y construyó a su alrededor, según los cánones de la arquitectura, casas de piedra blanca. Este lugar se convirtió en el centro. El Padishah Guliam, es decir, Guliam Bakhcha, no escatimó en nada para sus súbditos y todos vivieron en plena abundancia. La gente amó a Guliam Bakhcha como a un hijo, se acercaba a él con todo su corazón. Guliam Bakhcha construyó muchos castillos y posadas. Reuniendo a sus allegados, les proporcionó dinero y ordenó que cada uno de ellos viajara a diferentes ciudades, encontrara arquitectos hábiles, pintores, maestros de la talla artística. Estos pregoneros, enviados a todos los rincones de la tierra, pronto reunieron a los pobres, hábiles talladores y artistas. A cada uno de ellos se le proporcionó el trabajo que amaba, y en poco tiempo aquí se erigió una enorme y magnífica ciudad que asombró a los príncipes y comerciantes extranjeros, quienes no podían dejar de admirarla. Un día, cuando el Padishah Guliam estaba sentado en su trono, se le acercaron dos personas. Eran de aquellos que necesitaban trabajo. Al mirarlos atentamente, Guliam Bakhcha comenzó a reconocer poco a poco a los mismos hijos de nobles que habían partido con él en su viaje. Sin embargo, sin mostrarlo, Guliam Bakhcha ordenó que llevaran a los desconocidos a la bañera, los lavaran bien, los vistieran y que por la tarde los invitaran a un banquete. Cuando el banquete esté en su apogeo, yo también vendré, concluyó su orden Guliam Bakhcha. Por la tarde se organizó un gran banquete. Cuando la mesa estaba en su apogeo, apareció en el salón el joven rey Guliam. Se dirigió a los hijos del visir y del comandante con la pregunta: «Amigos míos, díganme, ¿de dónde son y de qué tierras han venido aquí?». Los descendientes nobles le contaron toda la verdad. Cómo los tres se habían embarcado en un viaje, cómo habían perdido toda su riqueza en juegos de azar, y cómo, tras largas penurias, habían oído hablar de la construcción de una nueva ciudad capital, cuyo gobernante, según los rumores, se preocupaba verdaderamente por sus súbditos. Guliam Bakhcha les otorgó un rango sólido. A menudo los invitaba a su casa, conversaba con ellos. Un día, durante la comida, Guliam Bakhcha preguntó: ¿qué dirían si los casara a ambos? Los hijos del visir y del comandante se quedaron pensativos, y luego uno de ellos se levantó y dijo: «Oh, nuestro venerado benefactor, estamos infinitamente agradecidos por haber calentado nuestros corazones. Si usted organizara nuestras bodas, nunca olvidaríamos su bondad». Tras tal respuesta, el Padishah Guliam les propuso que buscaran para sí mismas novias adecuadas. Luego les organizó una lujosa boda. Así pasaron varios años. Un día, los hijos del visir y del comandante se dirigieron a Guliam Bakhcha con las palabras: «Tú, oh, justo soberano, nos gustaría pedirle un favor, que nos proporcione una pequeña caravana de camellos con diversas mercancías. Ambos somos expertos en asuntos comerciales. Viajaremos a diferentes países, aumentaremos sus riquezas, traeremos de esos lejanos lugares a los pobres y a los artesanos». Por supuesto, en el fondo pensaban en otra cosa. Sería bueno obtener de este Padishah más riquezas, dejar aquí a nuestras esposas e hijos y regresar a nuestras tierras natales. Después, búscanos por el mundo. Guliam Bakhcha, tras escuchar esta petición, reflexionó y dijo: «Si todo lo que han dicho es verdad, saben de comercio y pueden reunir en mi país a toda clase de gente necesitada y a artesanos, eso solo me beneficiará. Sin embargo,
tengo una condición. Si aceptan cumplirla, les proporcionaré todo lo que piden. Así que, bajo esta condición, deben desnudarse la espalda y yo colocaré mis sellos sobre ellas. Si aceptan este trato, procederemos con el asunto. Los hijos de nobles permanecieron indecisos durante mucho tiempo, confundidos, mirándose entre sí. Luego se apartaron y comenzaron a hablar entre ellos. Cuando levantaron los dobladillos de sus túnicas, Gulian-Bachcha les aplicó a cada uno de ellos un poco más abajo de la espalda su sello de bronce ligeramente calentado al fuego. Después de esto, ambos, recién convertidos en comerciantes, comenzaron a cargar mercancías costosas sobre las espaldas de los camellos. Despidiéndose de Gulian-Bachcha, se dirigieron sin rodeos hacia su ciudad. Gulian-Bachcha permaneció en su lugar, gobernando su país. Los días pasaron, los meses se sucedieron, y una noche Gulian-Bachcha soñó con la hija del padishá. La joven le dijo: «La fidelidad al juramento es un asunto sagrado. Has roto nuestro pacto». Y desapareció. Gulian-Bachcha despertó. Ya clareaba en el patio. Reunió en la sala del trono a los ancianos y comenzó a deliberar. «Tengo en tierras lejanas a seres queridos, amigos. Me gustaría verlos. ¿Qué dicen ustedes, mis sabios axácales?» Los padres de la ciudad dieron su consentimiento. El padishá Guliam ordenó a los artesanos: «Construyan una inusual ciudad-fortaleza móvil y que esté hecha de yufte. Esto es para que durante la vida en campaña pueda ser rápidamente ensamblada y cargada en la caravana. Y entonces, al detenerse en el camino, como por arte de magia, la ciudad aparecerá en un lugar desierto». Los hábiles maestros construyeron la ciudadela exactamente como les había ordenado el soberano, e incluso mejor. Gulian-Bachcha decidió dejar a la mitad del pueblo aquí, en el lugar anterior, y llevarse a la otra mitad con él, y también decidió llevarse del escondite cueva los demás tesoros. Pasaron días, y una tarde, cuando llegaron al valle y se preparaban para pasar la noche, de repente se dieron cuenta de que estaban cerca de la ciudad de Gulian-Bachcha. Mis fieles amigos, sirvientes», ordenó, «hagan algo en lo que se superen a sí mismos. Esta noche, antes del amanecer, desmantelen la ciudadela, extiendan los mercados, las tiendas, las calles y callejones, instalen baños, jause embalses, que la gente a su alrededor se maraville y se pregunte: ¿acaso esta ciudad ha descendido del cielo?». Por la mañana, la ciudadela fue construida por los sirvientes exactamente como les había ordenado Gulian-Bachcha. Por la mañana, el padishá de aquel estado miró por la ventana y le pareció que salían 2 soles al mismo tiempo, pero ambos de diferentes lados. El asombrado padishá pensó para sí: «Milagros, y solo eso. ¿Qué magia es esta? ¿Estoy soñando o es real?». Normalmente el sol sale por el este, pero ¿cómo explicar ese resplandor maravilloso del otro lado? Llamando a sus cortesanos, el padishá comenzó a consultar con ellos, a pensar y especular sobre el nuevo milagro. «Vayan y averigüen qué es ese resplandor», ordenó el padishá. Los sirvientes del padishá se acercaron a la ciudad fortificada de Bulgari, y allí vieron ante sí largas filas de comerciantes, gente que se movía en los bulliciosos bazares, callejuelas y casas de baños, llenas de agua turquesa y transparente. Los recién llegados se sintieron muy intrigados por esta ciudad, que parecía haber surgido de la tierra, y sus cabezas giraban ante las maravillas que veían. Pasearon por diversas plazas y vieron hermosos castillos. Todo este esplendor era para ellos un misterio incomprensible. Cuando los huéspedes paseaban por los maravillosos barrios, se les acercaron jóvenes agraciados y esbeltos y los condujeron a un majestuoso edificio. Ante los invitados se exhibieron diversos manjares y dulces. A un lado se colocaron músicos que interpretaban bellas melodías, y al otro lado estaban, deleitando el oído, los hafices, cantores. Cuando terminó el banquete, se les regalaron obsequios costosos. Luego se les despidió con honores. Los mensajeros del padishá, al regresar, comenzaron a relatar lo que habían visto. El padishá, al escuchar a sus heraldos, casi se sintió enfermo, abrumado por una intensa envidia.
Sacando tinta y pluma, comenzó a escribir un mensaje. «Oh, desconocido Padishah, te ruego que me respondas. ¿De dónde has venido? ¿Quién eres? ¿De dónde eres originario? ¿Y por qué has entrado en los dominios de mi estado?» Al recibir este mensaje, debes informar de inmediato. ¿A dónde te diriges? ¿Por qué te has establecido en estos lugares? Comunicar tu linaje y responder qué es lo que llevas en tu corazón. ¿Amistad o hostilidad? Además, debes prometer abandonar mis dominios en un plazo de 3 días. Si no deseas responderme y no abandonas los límites de mi estado, en una posible batalla sangrienta puedes ser la causa de la muerte de personas inocentes. Tan pronto como te entreguen este pergamino, debes exponer en el mensaje el propósito de tu llegada. Luego aplicó el sello y entregó la carta a su visir, quien pronto partió hacia la ciudad de Bulgari. Ghulam Bacha recibió a los mensajeros del Padishah como a valiosos huéspedes y pronto se despidió de ellos tras las negociaciones. El joven gobernante pensó para sí: los he recibido con hospitalidad, los he agasajado generosamente. Sin duda contarán esto al Padishah y dirán que no tenemos maravillas como las del rey que ha llegado. Por supuesto, esto provocará envidia en el corazón del Padishah, lo que podría llevar a la guerra. Habiendo hecho tal suposición, Ghulam Bacha llamó a algunos de sus sirvientes y les ordenó que vigilaran atentamente el camino y les dio esta instrucción: tan pronto como llegue la comitiva de nobles del palacio del Padishah, extiendan alfombras en su camino, cúbranlos de oro y plata y bríndenles grandes honores. Invítalos a la sala real, preparen exquisiteces y de lo demás me encargaré yo mismo. Pero si desde el palacio del Padishah se mueven temibles tropas, entonces avisen de inmediato a nuestra gente y que se armen con lanzas y hachas, convirtiéndose en un obstáculo en su camino. Ghulam Bacha permaneció esperando el desenlace de este silencio. Finalmente se abrieron las puertas de la ciudad y de allí salieron lentamente, uno tras otro, hombres ilustres. Ghulam Bacha, que esperaba la llegada de los mensajeros, los invitó amablemente a su inusual ciudad. Salieron a recibir a los huéspedes ancianos de cabello canoso que extendieron alfombras en su camino. De pie en 2 filas, con reverencias respetuosas, animaban a los nobles. No muy lejos, se mantenían firmes y de rostro atractivo jóvenes que, colocando las manos en el pecho en señal de profundo respeto, se inclinaban ante ellos. Después de que los huéspedes llegaron a la ciudad, Ghulam Bacha salió a su encuentro por las puertas de la ciudad. Se bajó apresuradamente del caballo, saludó a los huéspedes y los invitó a sus aposentos de Padishah. Los huéspedes vieron que los aposentos del Padishah brillaban con una belleza sin igual. Las paredes estaban decoradas con intrincados patrones y el agua fresca murmuraba con un sonido plateado en los canales. Al ver esto, los dignatarios del Padishah se sorprendieron tanto que casi perdieron el habla. ¿Qué fuerza secreta es esta? Si hace poco aquí había un desierto, hoy se ha convertido en una ciudad majestuosa. Parece que el señor de esta ciudad es un mago. Algún tipo de encantamiento nos ha traído aquí y parece que nadie nos ha arrastrado. Hemos venido por nuestra propia voluntad. ¡Oh, no nos corten la cabeza! Hemos caído tan estúpidamente en una trampa. Si realmente tiene trato con fuerzas oscuras, no podremos escapar de estas redes, pensaban los huéspedes. Ghulam Bacha acomodó a cada uno de los huéspedes en un lugar honorífico adecuado a su rango, mostrando sensibilidad y atención. Los huéspedes agradecieron por el honor recibido, alabaron el nombre del joven soberano. Ghulam Bacha, disculpándose cortésmente, dijo: «Por haber recibido en la morada de estos desconocidos errantes a las altas personalidades del ilustre Padishah, estamos inmensamente agradecidos y nos sentimos elevados a séptimo cielo por la gran alegría». Luego, pidiendo disculpas una vez más, hizo una señal a los sirvientes, y se abrieron las puertas del banquete, de donde salieron numerosos cocineros y comenzaron a servir en bandejas exquisitas y deliciosos platos, frutos maduros y rubicundos, vinos dulces y toda otra vianda. Cuando comieron con gusto, bebieron sherbet y se dirigieron a Ghulam Bacha con estas palabras: «Querido hijo, nos has brindado mucho honor.
Nos has recibido verdaderamente como un rey, has respetado a cada uno. Ahora, si lo permites, tenemos un pequeño asunto contigo. Nuestro más ilustre Padishah te ha enviado su mensaje. ¿Te dignarías, hijo, a leerlo y dar una respuesta? Ghulam Bacha se levantó cortésmente, tomó el mensaje de aquellos dignatarios y, tras leerlo, escribió lo siguiente en la esquina del pergamino. «Oh, el más noble de los príncipes resplandecientes, he recibido tu bendecido mensaje y he tomado conocimiento de su contenido. Tienes razón, soy precisamente eso, como has dicho acertadamente, un errante viajero que ha perdido el pájaro de su felicidad y por ello deambulo por el mundo. Si me permites, un simple hombre, hijo de un padishá de cierta tierra, permaneceremos aquí unos días más. Si no hay tu consentimiento, nos iremos por nuestro camino, y si tienes intenciones hostiles, entonces consideraremos cómo proceder. Espero no perturbar tu paz de espíritu, confiando en la posibilidad de un encuentro para que podamos alegrarme con tu conocimiento. Termino aquí la carta». Luego aplicó el sello y entregó el pergamino al mensajero. Los dignatarios del padishá fueron agasajados con esplendor. A cada uno se le ofrecieron en bandejas lingotes de oro y joyas. Nunca antes habían visto un recibimiento tan lujoso. Expresando sus palabras de agradecimiento al joven gobernante, tras los amables deseos, los huéspedes pidieron permiso para regresar a su hogar. Antes de despedirse, Ghulam Bacha solicitó que la próxima vez vinieran a visitar junto al más ilustre padishá. Cuando los dignatarios regresaron a su ciudad, el padishá, que los esperaba con impaciencia, comenzó a preguntar sobre todo. Sus mensajeros, hablando todos a la vez, comenzaron a describir el encuentro, el banquete real. Al final de la narración, le transmitieron al soberano la invitación de Ghulam Bacha para visitar la ciudad de Bulgari y le entregaron la carta de respuesta. El padishá leyó la carta y, enrollándola nuevamente en forma de tubo, la colocó a su lado. Pasó hora tras hora, durante las cuales el padishá consultó con sus allegados y entonces vieron cómo de la tienda del joven gobernante recién llegado salió una comitiva de ancianos y se dirigió al palacio del padishá. Pronto los porteros informaron: «Ilustre padishá, han llegado los venerables axacales de la nueva ciudad de Bulgari. Acepten a ellos en mi palacio real», ordenó el padishá. Los cortesanos acomodaron a los huéspedes en la sala del trono, tal como había ordenado el padishá. Los nobles comenzaron a recibir a los visitantes, ocupándose de ellos con amables conversaciones. Después de un tiempo, uno de los ancianos huéspedes sacó de debajo de su manto un rollo de mensaje y se lo entregó al padishá. En él estaba escrito: «Oh rey de reyes del mundo, oh sultán de reinos generosos, hagan la gracia, dignifíquenos con su visita para que se realice nuestro buen conocimiento. Pues nosotros, como ustedes saben, somos viajeros errantes y por ello podemos levantarnos de estos lugares en cualquier momento y quedarnos, así, como desconocidos. Antes de partir en el viaje, mi padre me aconsejó con estas palabras: en tal camino entrarás en los dominios de tal rey, así que sea tu sagrado deber encontrarte con este monarca, procura obtener su bendición y luego continúa tu camino. Resulta que ese rey del que hablaba mi padre es usted, su excelencia. Por eso le ruego que, junto con mis hombres que han llegado a usted, no desestime esta humilde solicitud y venga a nuestra ciudad, donde lo esperaré con ansias. Confiado en su pronta visita, firmo y sello su servidor humilde, Ghulam Bacha». Al leer la carta, el padishá se puso a pensar. Recordó los recientes relatos entusiastas de sus dignatarios y finalmente decidió ir. Reuniendo a las personas más dignas y respetadas, con una comitiva representativa de 40 nobles, se dirigió a la ciudad de Bulgari. Ghulam Bacha ya estaba preparado para recibir a los huéspedes y, cubriendo su camino con alfombras, los introdujo con grandes honores en la ciudad de Terciopelo. Nunca antes el padishá había escuchado, ni siquiera soñado, con una ciudad tan maravillosa. Al recibir una acogida tan cálida, el padishá pensó para sí: por mucho que alabaran mis enviados esta magnificencia,
parece que no pudieron transmitir lo que realmente es. Tal cosa no se puede expresar con palabras ni describir con pluma. Gulyan Bakhcha condujo a los nobles a su sala del trono. Al Padishah le pareció que había entrado en el paraíso. Sin querer, pasó por su mente: «Oh, Creador, qué bien sería si el destino uniera a mi hija con este hombre tan digno». El visir y el comandante, tras el regreso de sus hijos, no dejaron de dirigirse al soberano con las palabras: «Aquí han regresado nuestros hijos. ¿Cuándo celebrarán la boda?». La princesa siempre posponía la fecha y decía: «Los 3 jinetes partieron juntos, así que los 3 se reúnan de nuevo y entonces todo se resolverá. Hasta entonces no habrá ningún consentimiento de mi parte». El padre Padishah respondía lo mismo a los insistentes pretendientes. Muchos príncipes y caudillos, sabios de largas barbas, ciudadanos y gente común oyeron sobre tal decisión, y comenzó a circular entre ellos el rumor: «Inaudito, ya han pasado 7 años. Si Gulyan Bakhcha estuviera vivo, ya habría regresado». Tal como se requería en el acuerdo, los hijos del visir y del comandante volvieron a casa como hombres dignos y honorables, con un caraván de toda clase de riquezas. Dar a la hija a uno de ellos, mejores que los cuales no hay en toda la ciudad, significa asegurar el destino de la princesa de la mejor manera. ¿Y de dónde encontrará el Padishah pretendientes más influyentes y adecuados? Nuestro Padishah es un necio, y su hija también lo es. Mientras tanto, el banquete en honor del Padishah y sus allegados iba a toda marcha. Las mesas estaban repletas de toda clase de manjares, frutas dulces, se sirvieron los mejores platillos. Durante la comida se intercambiaron agradables palabras, los poetas de la corte recitaban versos, los jafices deleitaban el oído con su canto. El Padishah y sus nobles conversaban en voz baja, sin ocultar su entusiasmo. «Oh, Dios justo, pues nosotros también somos considerados señores del mundo y nunca hemos visto tal esplendor y magnificencia en nuestra vida». En ese momento, Gulyan Bakhcha se levantó de su asiento y con amabilidad se dirigió al Padishah. «Sé, oh rey de reyes del mundo, oh sultán de reinos generosos, justo ahora recordé algo que no sé si debo decir o no. Solo puedo mencionarlo si nadie de los que están aquí se ofende, ni sus nobles, ni usted mismo. Mis palabras pueden resultar hirientes, así que sería mejor no hablar de ello». «¿Qué dice? ¿Qué dice?», pronunció con benevolencia el Padishah. «Creo que todo aquí, en este lujoso salón del trono, invita a mantener las conversaciones más sinceras. De lo no dicho, nadie obtendrá ni beneficio ni satisfacción. Hable, de lo contrario, realmente nos ofenderá». Gulyan Bakhcha comenzó su discurso. «Recientemente, 2 de mis súbditos, asegurándome que querían dedicarse al comercio y prometiendo regresar en 6 meses, partieron llevándose un caraván de camellos cargados de oro, plata y joyas. El plazo prometido para su regreso ya ha pasado, y ahora los he visto entre su séquito». «¿Cuáles de ellos?», frunció el ceño el Padishah. Gulyan Bakhcha señaló a esos mismos hijos ilustres, los hijos del visir y del comandante. Avergonzados, no sabían a dónde mirar. Sus padres de alta cuna, ofendidos y airados, se levantaron de sus asientos. Tenían un aspecto furioso, que parecía que cada cabello en su cabeza se erguía y estaba listo para atravesar sus turbantes. «¡Y aún se llaman a sí mismos reyes!», gritaban indignados. «Convocan a su banquete a hombres honestos y nobles, y luego comienzan a burlarse de ellos, humillándolos con sus infames calumnias». Volviéndose directamente hacia ellos, Gulyan Bakhcha, con la misma calma, continuó: «Entiendo sus sentimientos heridos, señores. Si he cometido alguna falta, acepten mis disculpas, pues advertí que mi conversación podría resultar ofensiva». Uno de los sabios de largas barbas del Padishah se levantó de su asiento y con profunda reflexión pronunció: «Oh, joven rey, ¿tiene usted pruebas irrefutables al respecto, testigos? Si los tiene, sería necesario presentarlos ante nosotros. De lo contrario, sin ninguna base, levantar calumnias, difamaciones, es un grave pecado.
Las personas que usted ha nombrado son pilares del Estado. Uno de ellos es hijo del visir, el otro del comandante. Los descendientes de tales personas de alta cuna y poder no son capaces de tales actos. «Oh, Su Excelencia, Rey de Reyes del mundo», respondió Gulliam Bachcha. «No advertí en vano a esta noble asamblea que podría ofender con mis palabras. Por eso mencioné que comenzaría si no hay ofensa por parte de nadie. Tengo pruebas irrefutables y evidencias. Basándome completamente en ellas, me atreví a hacer tal afirmación. A estos jóvenes ilustres les celebré la boda, les aseguré la mejor vida posible, los promoví a altos cargos. Sus esposas e hijos están conmigo y viajan conmigo en el mismo caraván. Si desean asegurarse de esto, puedo ordenar que los traigan aquí. Si estas personas no quieren reconocer a sus esposas e hijos, tengo otras pruebas. Oh, ilustre Padishah, pregúnteles a ambos si reconocen que mis palabras son verídicas». Los hijos del comandante y del visir, mientras tanto, susurraban entre ellos. «Oh, malas noticias, amigo. Sería mejor que nos hundiéramos aquí mismo. Maldito sea este banquete. Nos ha salido caro. Por supuesto, lo mejor para nosotros es confesar nuestra culpa. Si nos negamos, entonces Gulliam Bachcha puede contar a la noble asamblea la historia del sello, y entonces sufriremos una gran vergüenza». Comprendiendo la desesperación de su situación, rápidamente se levantaron de sus asientos y, acercándose al joven rey, comenzaron a hacer reverencias. «Sí, fuimos súbditos de su excelencia, el Padishah Gulliam», confesaron mirando al suelo. El visir y el comandante, para quienes el banquete se había convertido en un verdadero infierno, se desanimaron. Después de la comida real, Gulliam Bachcha vistió a los huéspedes con nuevos mantos de oro tejido. Luego, levantándose de su silla del trono, relató en detalle, de principio a fin, todas sus aventuras, en qué tierras había viajado, qué hazañas había realizado, y finalmente, revelando su identidad y confesando quién era, salió del salón. El Padishah y sus allegados rindieron homenaje y alabanzas a Gulliam Bachcha. Al regresar al palacio, el Padishah informó a su hija la alegre noticia de que Gulliam Bachcha estaba vivo y sano, había adquirido una riqueza incalculable y un buen nombre. Al día siguiente, Gulliam Bachcha también decidió enviar noticias sobre sí mismo. Envió como pretendientes al palacio del Padishah a sus hombres de confianza, sabios consejeros. En lujosos trajes festivos, montando caballos árabes de pura sangre, entraron al palacio del Padishah. El Padishah reunió en la plaza de la ciudad a todos sus súbditos, desde los más pequeños hasta los más grandes, y comenzó a consultar con ellos. Todo el pueblo apoyó la decisión del soberano de casar a su hija con el joven Shah y comenzó a alabar la sensatez de la princesa. Los dignatarios y nobles del Padishah dijeron al unísono: «Si es que hay que casar, que sea solo con este joven. No encontrarás mejor. Además, precisamente así lo deseaba la propia princesa». Y, como es costumbre, rompieron por la mitad un pan plano. Los enviados, al regresar a las estancias de Gulliam Bach, contaron sobre todos los acontecimientos y, tras consultar, decidieron enviar mensajes idénticos a los padres gobernantes de los prometidos, que se encontraban ahora lejos de estos lugares. «Oh, ilustre Padishah», decían esos mensajes, «me encuentro en una situación difícil. Con la recepción de esta noticia, vengan lo antes posible a mí. Con todo respeto y consideración, su hijo Gulliam Bach, el Tabib». Al recibir el mensaje, los gobernantes se inquietaron, sorprendidos. ¿Qué podría haberle sucedido a nuestro querido hijo? Inmediatamente se pusieron en camino, y cuando ya se acercaban al lugar indicado, se encontraron con muchas personas vestidas de fiesta, venerables axacales que los condujeron a su ciudad, Bulgari. Los gobernantes que llegaron también se sorprendieron con la imaginación de Gulliam Bach, el urbanista. El joven Shah les ofreció una recepción lujosa, y después de varios días de banquete, cargando grandes caravanas de camellos con oro y plata y costosas vestiduras reales, envió a la princesa. El Padishah y su hija salieron a recibir la caravana con toda la nobleza del palacio. Se les entregaron los regalos preciosos enviados por el prometido.
Las plazas del palacio se llenaron de gente. El Padishah organizó un festín para todo el mundo. Casó a su hija con Ghuliam Bagh. La princesa y el joven Shah, que había sido esclavo, lograron tan deseado encuentro. Tuvieron hijos. Tras la muerte del Padishah, Ghuliam Bagh gobernó el estado. Se convirtió en el gobernante de un vasto país que se extendía hasta el fondo del Dragón. A veces recordaba Ghuliam Bagh cómo su madre lo llevó con una cuerda al cuello al mercado de esclavos. Imaginaba su aspecto lastimoso y triste, y entonces su corazón temblaba y se contraía con un agudo dolor punzante. Así gobernó Ghuliam Bagh durante muchos años. Vivió su vida en bienestar y felicidad, y fue conocido